Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y bueno, pues abordaremos un tema que ya hemos aquí conversado, un tema que ya hemos abordado aquí y del cual seguiremos hablando, que tiene que ver con los jornaleros de San Quintín. Este es un tema muy importante que tuvo este fin de semana una situación sumamente delicada y grave que está ahora bajo investigación. Los lectores del diario La Jornada en México, los lectores del periódico La Jornada pudieron leer este domingo 10 de mayo sobre los sucesos del 9, sobre lo ocurrido el sábado 9 de mayo, a través de la crónica, la información que el colega periodista Antonio Eras informó precisamente al respecto de lo sucedido, diciendo que agentes de la Policía Estatal Preventiva atacaron a la comunidad triqui de la colonia Nueva San Juan Copala, esto es en el Valle de San Quintín, bajo el supuesto de que algunos jornaleros querían ingresar a un rancho para incendiarlo. El saldo, dice Antonio en esta crónica, fue de 70 heridos, 7 de ellos de gravedad y 5 detenidos por diversos delitos, de acuerdo con Justino Herrera, líder de la comunidad triqui en la región. Y viene toda una narración de hechos precisamente de lo sucedido este fin de semana, hechos que han sido cuestionados por el propio gobierno de Baja California, que niega que hayan ocurrido las cosas que se han podido registrar a través de los testimonios y de las informaciones periodísticas. El gobierno de Baja California emitió un comunicado hablando de que ante diversas versiones y señalamientos sobre supuestos abusos por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva en contra de jornaleros de San Quintín, la corporación dice que todos los elementos policíacos a quienes se les encomienda operativos cumplen la ley con total y estricto respeto a los derechos humanos. Dice que ante diversas versiones de uso excesivo de la fuerza, disparos con arma de fuego, muertes por enfrentamientos o acoso directo en contra de residentes de San Quintín, la corporación niega tajantemente dichas acusaciones, resaltando una vez más que la encomienda era o es salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos. Dice el gobierno de Baja California que no se reportaron heridos de gravedad y mucho menos personas que perdieron la vida o que perdieran la vida. Dice también en este comunicado que emitió de madrugada que cabe señalar que en ningún momento efectivos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a domicilios de ciudadanos, como se hizo mención en algunos canales informativos y redes sociales. Es, entre otras cosas, lo que dice el gobierno de Baja California, hablando de que en el recuento hasta el momento era de 10 personas detenidas por disturbios, 2 unidades de la policía dañadas en su totalidad, así como 3 elementos lesionados por objetos lanzados en su contra. Así que bueno, pues es de alto contraste la información oficial que se ha dado sobre estos hechos y lo que se puede leer y saber de testimonios de las personas precisamente de esta comunidad triqui asentada precisamente en la colonia Nueva San Juan Copala, y las crónicas e informaciones periodísticas como las que cité al principio bajo la pluma de Antonio Eras, el colega corresponsal del diario La Jornada en precisamente Baja California, a quien le hemos llamado esta noche para escuchar lo que tenga que decir de los sucesos, para que nos cuentes, Antonio, sobre este capítulo que desde luego va colocando en una dimensión cada vez más grave la situación precisamente de los jornaleros de San Quintín. Gracias, Antonio Eras, por tomar la llamada de CNN esta noche para conversar contigo. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Carmen, te saludo con mucho gusto. Ahorita estamos en Tijuana para saludarte y bueno, sí, es contrastante la versión. Ayer platicábamos con el secretario general del gobierno, Francisco Rueda, y hoy seguíamos haciéndolo en ese mismo sentido. Es una situación de contraste muy grave porque el gobierno de Baja California se ha negado a reconocer algo que es evidente no solo en las crónicas periodísticas, sino en los videos que han circulado por redes sociales y en los testimonios de los propios jornaleros. Hay una situación que llama la atención, que dice el gobierno de Baja California, es que no se trata de jornaleros, dicen ellos, ¿no? Se tratan de presidentes o de comerciantes que han sido detenidos después de participar
en una situación así a partir de una denuncia que presenta un ranchero y que responde la autoridad. Dicen que no hubo allanamiento de morada o no hubo acceso a los domicilios y que tampoco dispararon armas. Sin embargo, sí reconocen que dispararon armas con balas de goma, lo cual está prohibido desde hace 2 años. Dice el secretario general del gobierno que, de acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública, dispararon armas de goma en contra, pues obviamente, de las personas que se oponían a que se realizara el operativo policiaco. Aseguran también que no hay videos, ellos no niegan que hayan hecho el acceso a los domicilios, sino que no hay videos que muestren esta situación. Y no hay por una sencilla razón, que algunos de los detenidos, o algunas de las personas que fueron agredidas con toletes y con balas de goma, les fueron quitados sus teléfonos celulares, donde grabaron precisamente los momentos en que agentes de la Policía Estatal Preventiva realizaban este tipo de operativos dentro de sus propias casas. Y hay una sobrereacción del gobierno californiano, toda vez que, utilizan, por ejemplo, un vehículo blindado, conocido acá como Tiburón, pero bueno, es un vehículo, un megavehículo de combate que se llama Rhino, y cuesta más de $500,000. Es un vehículo que es utilizado, pues, para extracción de personas rescatadas, para enfrentamientos con crimen organizado, para situaciones no de algo que se vivió este sábado por la mañana en San Quintín. Entonces, el contraste que plantean las autoridades es algo muy sui generis. Entonces, yo me iría a que han incumplido con los protocolos, o los han cumplido porque hay una ausencia de protocolos de actuación de la Policía Estatal Preventiva. Es una corporación nacida en la época de Eugenio Elordi, 2002, si no mal recuerdo, y que empezó con el pie izquierdo, porque a los 3 meses de iniciar la operación de esta corporación, uno de sus elementos fue detenido por participar en un secuestro de un empresario joyero de Mexicali. Y de ahí, pues se han venido una escalada de acciones muy sui generis de la Policía Estatal Preventiva, que incluso, Carmen, está señalado, 6 de sus integrantes están señalados de tortura en investigación de Amnistía Internacional y también del Alto Comisionado de los Derechos Humanos contra la tortura, por una situación que se cometió hace 3 años aquí en Tijuana. Hay una tensión social, hay una situación grave que se da en la zona sur del municipio de Ensenada y obviamente pues de la zona de Baja California. Y es que el rezago histórico de los jornaleros agrícolas, que en los 80s, 90s todavía eran migrantes y que ahora se han estado pues ya manteniéndose como residentes en esa misma zona, pues ha generado pues obviamente un hartazgo y una situación pues adversa en términos económicos que tienen una repercusión social. Lo que están solicitando los jornaleros es una situación que está dentro del marco legal, que es atención de seguridad social, seguro social, y también pues obviamente que haya un incremento salarial similar al que se tiene en Sinaloa o en Sonora. Entonces, esa es una situación. El gobierno del Estado ha llegado tarde, ayer se les decía al secretario general del gobierno, ha llegado tarde a atender este tipo de situaciones que no es de este sexenio, sino tiene 30 años, 40 años tiene todo este problema. Y la gravedad de todo esto es que hay una lentitud, hay una falta de reconocimiento, una cerrazón del gobierno baja californiano de poder atender y entender esta situación que se está viviendo. Ha dicho el gobernador Francisco Vega que pues que él no puede obligar a los patrones a incrementar los salarios a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues es algo que está allí, que lamentablemente se les fue de las manos, que la tensión social está ahí y cualquier roce va a ir generando
pues problemas o enfrentamientos, y que la verdad creo, incluso especialistas han señalado que no es posible que los mandos superiores de las corporaciones policíacas manden a agentes policíacos a un lugar, a que se metan a las colonias, sobre todo que anden haciendo redadas, porque las consecuencias son estas. Se les puede ir de la mano, pero también se pueden enfrentar a una turba que los puede simplemente desarmar. Queda dentro de la anécdota, pues, dolorosa al fin, que los tripulantes de un vehículo blindado, pues, son obligados con piedras y palos a salir corriendo de la unidad, y ella dejan abandonada, pues, ¿no? El problema es ver, imagínate la capacitación de esas personas que estaban moviendo el vehículo, que debe ser, no es cualquier agente, es alguien capacitado, que lo deja allí, que además está, para abrir ese vehículo tienes que accionar por dentro, no por fuera. Entonces hay una serie de circunstancias que están allí, pero que el gobierno del Estado no ha terminado, lo que ha hecho es negar cualquier situación. Ellos dicen, vemos evidencias, anunciaron que hoy pondrían un módulo de atención de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que aquellos, dice Francisco Rueda, secretario general de Gobierno, para que aquellos que se sientan ofendidos o que se hayan sentido ofendidos por la acción policial del sábado, pues presenten una queja, una denuncia, se les brinden responsabilidades y veamos si hubo o no este tipo de situaciones. Te digo, ya para concluir, Carmen, el uso de balas de goma no está permitido. Hay que recordar el caso Puebla, que tú conoces muy bien, de este niño donde se perdió la vida por una bala de goma. O sea, ese uso pues, simplemente va más allá. Antonio Heras, déjame hacer una pausa y anuncio que está en la línea telefónica para hablar con este programa Fidel Sánchez. Fidel es uno de los miembros de la vocería, uno de los 5 voceros oficiales de la Alianza Organización Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Fidel Sánchez nos contará precisamente lo sucedido este fin de semana con los jornaleros de San Quintín y efectivamente, como dices, Antonio, la CNDH desplazó a este lugar a un grupo de visitadores adjuntos de su oficina en Tijuana y a otros que se encontraban en Ensenada para investigar los hechos que sean de su competencia. Hay que decir que ya desde marzo la CNDH tiene abierta una investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín y en Comondú, Baja California Sur también. Y bueno, además de esa investigación abierta desde marzo, pues ahora están los sucesos de este fin de semana del sábado, muy temprano, el tiempo de los jornaleros. Volvemos. Bueno, retomando el hilo de lo que ha sucedido en México este fin de semana con los jornaleros de San Quintín y retomando lo que Antonio Heras, nuestro colega periodista que está en la línea y en comunicación con CNN esta noche, publicó este domingo de lo sucedido el sábado. Bueno, pues el saldo de 70 heridos, 7 de ellos de gravedad y 5 detenidos por diversos delitos. Hay una parte de lo que Antonio Heras publica en el diario mexicano La Jornada que dice... plantón y amenaza de Miranda. Se refiere al subsecretario Luis Enrique Miranda. Debo decir que este programa buscó al subsecretario Miranda de Gobernación para escuchar su versión de las cosas, para solicitarle una entrevista. No ha respondido hasta el momento en términos positivos, tampoco negativos, no ha dado respuesta el gobierno mexicano a esta solicitud, así que anoto ese dato. Fidel Sánchez, el vocero de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, denunció que la represión se produjo como consecuencia de la amenaza telefónica que le hizo el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.
quien incumplió con la reunión pactada para este viernes 8 de mayo con el fin de resolver el conflicto laboral. Sánchez lo responsabiliza de estas acciones contra los jornaleros. No está presente el subsecretario Miranda en este programa, pero está presente Fidel Sánchez, que es precisamente a quien se le atribuyen estas declaraciones. Fidel, gracias por tomar esta comunicación. Bienvenido y buenas noches. A ver si tenemos en la línea a Fidel Sánchez, que como digo es uno de los voceros oficiales, uno de los 5 voceros reconocidos por esta organización nacional, una alianza nacional, estatal y municipal por la justicia social, que, bueno, pues ha declarado al respecto de lo sucedido el fin de semana y ha hecho alusión a una llamada telefónica sostenida con el subsecretario de Gobernación, en donde habrían hablado de una reunión a la que no acudió el subsecretario precisamente para atender las demandas y la problemática pues social y política ya de los jornaleros de San Quintín. Al no acudir a esta reunión prevista y al decir que no tenía un modo de transportarse al lugar, bueno, se generó una situación de tensión importante entre las personas, muchos jornaleros que estaban a la espera de que llegara esta autoridad. Al final de cuentas está la declaración de Fidel Sánchez, donde responsabiliza de lo sucedido este fin de semana, el sábado muy temprano, precisamente a esta llamada telefónica entre él y el subsecretario Miranda. No hay versión en sentido contrario de Gobernación. Está la versión del vocero Fidel Sánchez, con quien queremos hablar esta noche, y está en la línea telefónica, espero que esté ya ahí. Fidel Sánchez, bueno, pues es, como decíamos, una voz importante sobre lo sucedido ahí. En la línea está Antonio Heras, siguiendo de cerca esta transmisión y compartiendo con nosotros el seguimiento de lo que pasa en San Quintín. En lo que enlazamos, Antonio, Heras, la llamada con Fidel Sánchez y podemos escucharlo en directo. Esta parte de tu crónica, información, es muy relevante porque este líder social está atribuyéndole esta situación conflictiva que llegó a la violencia, pues a una acción política o a una inacción política que habría generado parte de esta tensión. ¿Qué dices, Antonio Heras, precisamente de esta parte de la información que hoy está disponible? Claro, lo que pasa es que había quedado el de estar ya con la resolución de algunos de los planteamientos que habían hecho los jornaleros, el subsecretario Miranda. Sin embargo, a la hora de la hora, pues no fue, hubo llamadas telefónicas y bueno, ya ahí en la asamblea dio a conocer Fidel Sánchez que pues obviamente que lo había amenazado y que le había dicho algo así como que no sabes quién soy yo, Fidel, ¿no? Y después narra pues la manera que les estuvieron llamando, pero era un tono amenazante y bueno, él le explica que eso fue el viernes y que pues seguramente lo que se vivió el sábado por la mañana pudo ser, obviamente, o es una representación de las amenazas que le hiciera el subsecretario de Gobernación Miranda a uno de los voceros de este movimiento jornalero en San Quintín y Canelo. La crónica, los testimonios, Antonio, hablan de que irrumpieron de madrugada prácticamente a esas horas tempranas en donde suelen trabajar o empezar a trabajar los jornaleros. La irrupción fue pues a las casas con los niños dormidos, en pocas palabras. Sí, mira, realmente hay lo que dice el gobierno del Estado es que ellos respondieron a una llamada de auxilio al 066, dicen, aunque las denuncias se presentan en el 089, de que pues un grupo de personas querían meterse a un rancho y querían incendiar las parcelas. Es como respondí de una manera pues prácticamente inmediata, con todo y este vehículo blindado, llegan al rancho, se empiezan, se hacen detenciones, solamente ahí se repele el ataque, los jornaleros o los residentes toman piedras y palos, y entonces empieza esta reyerta en esta zona. ¿Qué sigue después? Pues sigue el apoyo policíaco a este operativo y entonces empiezan a hacer una especie de redadas a lo largo de la colonia Triqui. Entonces empiezan a disparar las armas con balas de goma,
empiezan a detener a personas, a golpearlas, y veían que estaban grabando con sus celulares, también los golpeaban, también los retenían. Ya cuando les quitaban el celular ya los dejaban de ir. Entonces, pues se metieron, las denuncias hablan, los testimonios hablan de que había personas incluso pues desnudas, pues, o sea, estaban en sus camas y fueron sacados y fueron golpeados. Y esos son los testimonios, vas hilando, vas enhebrando cada uno de los testimonios que consideran investigadores del Colegio de la Frontera, por ejemplo, como actos de barbarie y algo inusitado, algo que ha sido pues considerado como una represión, como lo llama Laura Velasco, investigadora del colegio, pues conocedora del tema agrícola, y bueno, te das esos momentos de dificultad, esos momentos donde se rebasan pues los protocolos, las medidas, las instrucciones que pueden tener los policías, porque bueno, finalmente ellos reciben instrucciones, y esa instrucción se rebasa. Pero también viene la respuesta de los jornaleros. Y son respuestas que van, sí, se incendiaron 2 patrullas, una de ellas, de 2 patrullas, desde Encijoto, el famoso Tiburón. En la comandancia 2 vehículos de policía, 2 vehículos particulares también fueron incendiados, y bueno, pues eso paró, hasta después bloquearon la carretera, y bueno, ya empezó a ejercerse, pues se podía hacer la negociación para que todo volviera a la tranquilidad. Pero en las casas, en la colonia, en las calles, en la colonia, lo que había era una alta indignación por la manera en que la Policía Estatal Preventiva, aseguran ellos, sobrereaccionó, Carmen. Eso es lo lamentable, porque pues tiros y troyanos, ¿no? Agarraron a quien se movía y eso pues fue los lesionados. Dice el gobierno de Baja California que no hubo heridos, sí, pero no de gravedad. Bueno, hay que ver nada más en las imágenes, las fotos que publicamos nosotros en la jornada Baja California, donde se ven los golpes de las balas de goma estas, tanto en el pecho, en piernas, en espaldas, pues, ¿no? Y también los coletazos, cabezas abiertas, pues una situación muy grave, y que el gobierno diga que no pasó así, bueno, pues simplemente son situaciones que se contrastan. Hay testimonios que se incorporan pues a las crónicas periodísticas. Tenemos la fortuna de estar trabajando en la zona como medio de comunicación, como haciendo periodismo, y bueno, pues lo que se hace es documentar nada más qué es lo que está pasando. En esta situación, Carmen... Antonio Heras, déjame hacer una pausa, Toño, y regresamos en la parte final, si no te importa. Estamos en un segundo contigo, entramos en la recta final del programa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Antonio Heras, colega periodista, corresponsal de la jornada en Baja California, por estar aquí hablando de los jornaleros de San Quintín. Gracias a Fidel Sánchez, que tomó la llamada, pero no pudo entrar, y algo sucedió que ya no pudo entrar al aire. Estaremos en contacto con él para restablecer la comunicación. Y gracias a usted, que nos permitió acompañarles siguiendo ese